Habría que hablar de tres temas centrales. Primero, el contexto económico en el cual se desarrolló la gobernación de Antonio. Segundo, qué es lo que se hizo en materia de economía durante la gestión. Y tercero, algunas reflexiones sobre cuál era el pensamiento de Antonio en estas cuestiones. Los 4 años del 87 al 91 fueron terribles. Tuvimos dos hiperinflaciones, la más fuerte al final de Alfonsín, la segunda más corta, menos intensa durante Menem, pero en esos 4 años la inflación acumulada fue 650.000%. En julio del 89 fue 300% en un solo mes. Entonces, la economía, cuando hay hiperinflación, bueno, la economía se fue cayendo y cayó 7% en esos 4 años, con lo cual aumenta obviamente la pobreza, la desocupación, las necesidades. Fue espantoso porque recuerdo que en esa época era difícil conseguir el físico, que es el dinero, porque no había plata, había que resellar los viejos billetes, ponerle 3 ceros y así funcionar. Y los números eran tan grandes que cuando se hacía el presupuesto, el último millón no se computaba porque no daban abasto. Y bueno, después con Menem se le sacaron 4 ceros a la moneda, pero para que tengan una idea, yo lo tengo muy presente en el año 90, el aguinaldo del 90 fue de 1 billón de australes. Entonces era muy difícil. Sin embargo, la provincia, gracias a Antonio, funcionó. Se pagaban los servicios, había dinero incluso para obras públicas, digamos, por supuesto con restricciones, porque era extremadamente difícil programar. No nos olvidemos que en esa época no había computadora, el presupuesto se hacía a mano, y con tanta inflación había que ir cambiándolo todos los meses, e incluso, como no había billetes, en algunos meses tuvimos que pagar desdoblado el salario. Digamos, pero en ese momento tan difícil, bueno, Antonio fue una persona que demostró su equilibrio, su tenacidad, y no solamente funcionó la provincia, sino que en el caso de economía se pudieron hacer reformas. En primer lugar, yo creo que también acá hay que rescatar lo que hizo Antonio, que cuando asume, plantea el tema de la coparticipación federal y ganamos 2,5 puntos. Armendáriz lo había perdido por negociaciones políticas con Alfonsín. Antonio presionó, yo recuerdo haberlo acompañado en las reuniones y ganamos posición ahí. Lanzamos el nuevo catastro en la provincia de Buenos Aires para que los inmuebles tuvieran un valor más acorde con el mercado. Eso no se hacía desde la época de Mercante. Pensábamos que había que darle más poder a los municipios y se descentralizó, empezamos descentralizando la gestión de Antonio el impuesto inmobiliario rural, mejoró la cobrabilidad. Después se pudieron financiar programas más de mediano plazo. Hicimos cambios en rentas y el presupuesto lo manejamos de una manera tal que teníamos muy poco déficit, a pesar de la hiperinflación. Pero esto Antonio también era muy consciente, porque uno no podía tomar deuda y no podía pedirle al Banco Provincia que financiara la provincia, porque el Banco Provincia debía, como de hecho lo hizo en buena parte, financiar la actividad productiva. Y así nos manejábamos. En el medio de la crisis se la pudo sortear y también avanzar en todas las áreas, y yo obviamente hablo solamente del área de economía, ¿no? Entonces, yo creo que fue una gobernación muy buena, porque las situaciones políticas, institucionales, hay que evaluarlas en el contexto. No es lo mismo gobernar en estabilidad de precios y con un crecimiento de 4 o 5% que como nos tocó gobernar nosotros. Realmente a Antonio le tocó gobernar con la más fea, como se diría vulgarmente. Y yo rescato muchísimo a Antonio, que es el último punto que quisiera tratar,
porque era una persona, por un lado, muy afectuosa, muy inteligente, muy leída, y teníamos reuniones a solas todos los miércoles de 8:30 a 9:30. Y la verdad que como él era economista, era muy fácil. Él entendía perfectamente bien el tema de la restricción presupuestaria, el conflicto de objetivos. Así que buena parte de esa hora hablábamos de los libros que estábamos leyendo, de alguna película, del peronismo, del mundo. Y la parte económica le dedicábamos poco tiempo, excepto en cómo tratar el tema de la hiper en su momento. Y después yo nunca me voy a olvidar, a fin de marzo del 91, cuando se lanza la convertibilidad, él me llama, medio urgente. Me dice, ¿qué le parece esto? Entonces yo le di mi idea. Sí, a mí me dice, yo la veo, no me gusta esto, dice. Y intercambiamos ideas y a los 2 días me manda un escrito para que lo corrija. Criticando, como se podía en esa época, ¿verdad? La convertibilidad y preanunciando lo que iba a pasar 10 años después. O sea que no solamente era un gestor de la política, sino también era una persona que sabía, y sabía mucho, y además él tenía un claro concepto y una clara idea de la democracia por la cual luchó, la democracia interna en el partido por la cual luchó. Yo nunca me voy a olvidar una vez que estábamos de gira por el norte y yo escuchaba que todos los gobernadores le decían, Antonio, dice, ¿para qué va a llamar a elecciones? Si todos lo apoyamos. Íbamos solos, volvíamos solos en el avión. Y le digo, Antonio, le digo, todos le digo, todos quieren que... ¿Qué es lo que va a hacer? Mire, Jorgito, me dice, porque decía Jorgito, voy a llamar a elecciones porque yo quiero la democracia del partido. Era una persona que amaba sus ideas y muchos la compartíamos, ¿no? Claro. Y además de eso, él tenía una clara idea de lo que la posición del trabajo como ordenador de la sociedad, que es muy peronista, y también las cuestiones estratégicas del país hacia futuro. O sea que realmente fue una persona íntegra, con gran capacidad de ejecución. Lo que más lamento fue la pérdida de las elecciones con Menem.